En la vida hay cosas que aprendemos porque debemos hacerlo y otras por el simple hecho de vivirlas. No importa cuál sea tu método favorito, has llegado al único lugar en el que nunca dejarás de aprender. Bienvenido a Higiene Nasal 101, el primer podcast en donde el Dr. Sainz e invitados especiales hablarán sobre interesantes temas de salud, desmentirán los mitos más populares y te darán tips que te transformarán por completo. Las opiniones expresadas en los episodios son propias de los profesionales de la salud y no reflejan la opinión de Productos Farmacéuticos S.A.D.C.B. En este episodio hablaremos sobre beneficios de los lavados nasales en edad pediátrica con la doctora Iris Ethel Rentería Solís. Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Es un gusto tenerlos nuevamente aquí con nosotros. Yo soy el doctor Francisco Javier Sainz Marín y esto es nuestro segundo podcast de esta serie que hemos denominado Higiene Nasal 101, donde platicaremos sobre varios aspectos diversos de la higiene nasal, que tiene mucho que ver con el uso de aguas de mar y además relacionado con algunas patologías o con algunos grupos especiales. Les recuerdo que pueden ver este podcast a través de la plataforma de su elección o vernos a través del canal de YouTube. Y el día de hoy la verdad es que estoy muy contento porque nos acompaña una gran persona, una gran profesionista, una excelente calidad humana, y me refiero a la doctora Iris Ethel Rentería Solís. Voy a platicarles un poco de ella. La doctora Iris pues hizo la carrera de médico cirujano en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Saludos a Nuevo León, por supuesto que nos ven allá. La especialidad de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello en la Universidad Autónoma de Nuevo León, reconocido por ellos también. Y además tiene una subespecialidad, bueno, tiene varias, pero en particular de otorrinolaringología pediátrica, reconocida por el hospital o realizada en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Es especialista en medicina integral del sueño por la Universidad Nacional Autónoma de México y además por la Clínica de Trastornos de Sueño de la UNAM. Es además consejera en programas de lactancia materna por parte de la Universidad Iberoamericana. Tiene un posgrado en neurociencias del sueño infantil, reconocido por el Centro de Estudios del Sueño Infantil en España, y además es asesora de trastornos del sueño infantil por parte de la Family Sleep Institute Spanish en México y la Isla, creo que pronunciarlo bien, Isla Grace Sleep de Canadá. O sea, tenemos a toda una personalidad con nosotros, pero además, fuera de broma, es una autoridad en el tema. Vamos a platicar el día de hoy con ella en relación a todos los trastornos respiratorios y la higiene nasal, sobre todo en niños. Y ya solamente para terminar, pues la doctora tiene su práctica privada en el Hospital Star Médica, el Hospital Infantil Privado aquí en la Ciudad de México, y en el Hospital Médica Sur. Es médico adscrito de la Clínica de Trastornos del Sueño y es realmente una conocedora del tema que vamos a tratar el día de hoy. Iris, ¿cómo estás? Bienvenida. Francisco, encantada de estar aquí contigo, platicando como siempre, pues de los temas que más nos interesan, ¿no? Exactamente, que en este caso son nuestros niños, ¿no? Y bueno, hemos hablado en el podcast que nos precedió, pues sobre todo de las afectaciones que generan los cambios climáticos en la nariz y cómo una higiene nasal nos puede ayudar a contrarrestar estos problemas. El día de hoy vamos a platicar con la doctora Rentería sobre cómo manejar esta higiene nasal en nuestros niños. Pero cuando hablamos de niños, pues estábamos hablando de recién nacidos, preescolares, escolares, incluso pues rascándole también a la adolescencia. Y cada grupo tiene su particularidad. No se trata de adultos en chiquito. O sea, sí tienen algunas diferencias y estoy seguro además que nos siguen muchas mamás que deberán seguramente de tener muchas dudas. Por supuesto, nos pueden escribir. Más tarde vamos a dar los datos de la doctora Iris si es que ustedes la quieren contactar. Y pues Iris, ¿qué nos podrías platicar sobre la higiene nasal en niños? Pues justo como lo comentaste, efectivamente para cada etapa de la vida hay diferentes particularidades. Hablemos, por ejemplo, vamos a empezar con los bebecitos. Uh-huh. Personas que tienen bebés chiquititos. Ahí puedo hacer, ok. Las mamás que tienen bebés chiquitos no nos dejarán mentir. Una de las principales preocupaciones es la nariz. Una de las cosas que primero aprenden las mamás o primero preguntan es cómo le tengo que limpiar la nariz al bebé. Y aquí yo siempre encuentro una lógica que no coincide con la naturaleza normal de nuestro cuerpo, que es cómo le tengo que limpiar la nariz, como si nosotros tuviéramos que hacer el trabajo del organismo.
El organismo tiene un sistema de circulación natural de nuestras secreciones. Se produce el moquito, va circulando y se traga. ¿Okay? Y así como se va produciendo, nuestro cuerpo está diseñado para poderlo tragar. Una de las preocupaciones, ¿qué pasa si tragan los mocos? No te preocupes, no pasa nada. Toda la vida, desde que somos bebés, nos hemos tragado los mocos porque ese es su camino natural. Claro. Ajá, ¿no? Exactamente. Pero justamente cuando digo esto, todo el mundo dice, ¿por qué se tiene que comer los mocos? No pasa nada. O sea, y justamente la razón por la que no te habías dado cuenta y que en este momento te sorprende es porque así como se produce, no se estanca, circula, baja y ni cuenta te diste. Pero esto ya es un nivel muy avanzado de madurez. En los bebés, ellos apenas están madurando este sistema y además, como todavía no controlan su cabecita, están mucho tiempo acostados. ¿Qué es lo que pasa? Que se nos empiezan a acumular las secreciones y como no tienen también como que esa rapidez sí, de estarlo tragando al momento que está produciendo, bueno, pues sí, se va a acumular. Entonces, en esto es donde entra el aseo nasal como un apoyo. No como que nosotros tengamos que hacer la función del cuerpo, que es lo que preocupa a muchas mamás. Más bien es cómo se lo haces más fácil. ¿Okay? Algo que ya viene programado dentro de nuestra naturaleza. ¿Cómo hacemos para favorecerlo? Pero sin molestar y sin interferir con el bebé. Claro, eso es muy interesante. Y por ejemplo, con los niños un poquito más grandes, los que van al kinder, a la primaria, bueno, algunos ya saben cómo asearse su nariz, pero a ellos, ¿hay alguna particularidad especial? Sobre todo con los de preescolar. Sobre todo los niños que van al kinder. Conforme van creciendo, tú sabes que si hay un sitio donde los niños se van a contagiar sí o sí, es la guardería. En el salón de clases, en la guardería, en el kinder, etcétera, ¿no? En cuanto se empiezan a juntar con otros bebecitos o con otros niños pequeños, es inevitable que va a haber contagios. Prácticamente tenemos más de 200 virus diferentes que causan las gripas, más las bacterias, más ahora, por ejemplo, estamos en pandemia, tenemos un bicho más de qué preocuparnos. Ajá. Bueno, pues en la edad preescolar, sobre todo en la guardería, los lactantitos mayores, ellos tienden a tener mucho contacto con secreciones. Se besan, se abrazan, se hablan aquí cerquita, no tienen mucho cuidado al meterse cosas a la boca y compartirlas con otro chiquito. Entonces, frecuentemente vamos a estar expuestos a contagios. Si esto lo combinamos con que todavía es un proceso de maduración del sistema inmune, apenas está aprendiendo, pues yo siempre les digo a las mamás que la única forma que tiene el sistema inmune de crear una base de datos pues es contagiándose. Claro. Entonces imagínate si tienes todos esos bichos, cuántas veces te tienes que contagiar para tener una base de datos ya como establecida. Entonces, en esas experiencias de aprendizaje es donde vamos a tener el problema de que como el organismo todavía no reconoce muy bien qué hacer con el microorganismo nuevo que le está llegando por cuestiones naturales del desarrollo, porque se juntan, porque se chupan, se comparten, se abrazan. Entonces se empieza a producir una respuesta natural, que son los mocos. Entonces tenemos mocos, tenemos flemas, que si bien nos preocupan mucho, también son tus amigos, son la forma en que el cuerpo se deshace o trata de controlar, de encapsular y de expulsar esos microorganismos que están entrando. Desde las aguas de mar, justamente el hecho de hacer un aseo nasal, lo mismo, vuelvo al punto del bebé más chiquitito. El bebé más chiquitito se hacía bolas con sus propias secreciones. Bueno, pues el niño mayor tal vez ya tiene un grado de madurez más avanzado y puede controlarlas, pero ya se le hace más difícil cuando se le juntan por una infección. Claro. Comentábamos en el podcast que nos precedía que, por ejemplo, la cuestión del aseo nasal es un poco como irse a lavar las manos, como lavarse los dientes, como bañarse. ¿Podríamos decir entonces que el aseo nasal es práctico para los niños pequeños o cómo lo emplearían las mamás? Claro, eso es parte de la higiene normal. Digamos, no es tal vez algo que a todas las personas de rutina tengamos que decirles como sí, por ejemplo, bañarnos o como lavarnos las manos. Pero sobre todo en grupos vulnerables que siempre están con secreciones acumuladas, tendría que ser parte de su rutina habitual de aseo. Okay. Y pues bueno, seguramente a los papis, a las mames que nos escuchan, la pregunta que pasa por su cabeza es, bueno, ya me explicaron que hay que limpiarlo, que lo voy a ayudar. ¿Y qué hago si se me enferma? ¿Cómo les ayuda un agua de mar en caso de que tuvieran alguna infección? ¿Qué les hace el agua de mar? ¿Qué beneficios trae? ¿Qué nos podrías contar al respecto? Pues claramente son esas dos partes que ya señalaste perfectamente. O sea, la parte preventiva de estar haciendo el aseo y evitar que se acumulen las secreciones,
Pero efectivamente, cuando ya pasó, ya está ahí. Que además sabemos que es una edad en donde es muy frecuente. Sí, o sea, tiro por viaje, apenas sale de una y hay niños que parece que ya van directo a la otra. Así es, o sea, lo importante es que primero que las familias conozcan cómo se da ese ciclo y justo lo acabas de mencionar. Los niños, por ejemplo, de 0 a 2 años se pueden enfermar de 8 a 11 veces por año. Y esto hablamos de cuadros no complicados, sencillitos, más aparte de las complicaciones que pudieran llegar a presentar. Los niños que ya están en edad escolar, en la guardería, en el kinder, aproximadamente hasta 8 episodios por año. Entonces, nos da un contagio, nos dura más o menos un par de semanas y después de ahí todavía sigue un periodo de síntomas que todavía les llamamos residuales, que todavía persisten. Ya se siente bien, ya no tiene malestar, ya anda jugando, corriendo, pero todavía trae ahí los mocos y la tos. Esto es porque el cuerpo, pues después de la batalla que dio contra el microbio, queda con una irritación interna en las vías respiratorias. Entonces va a seguir produciendo mocos o flemas, aunque ya no esté presente el agente que originó todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que muchas veces caemos en el abuso de medicamentos. Justo lo que iba yo a mencionarte, ¿no? Es típico el caso del paciente pediátrico que llega a la consulta, trae un proceso infeccioso, se le da manejo antibiótico y resulta ser que termina el ciclo con el antibiótico y lo trae la mamá porque dice, doctor, es que sigue tosiendo o sigue con secreciones o sigue con la nariz tapada. Pero esto que acabas de mencionar es muy importante porque a veces las mamis no entienden que sucede este proceso inflamatorio y piensan que a veces con el puro antibiótico es suficiente y a veces esto no es así. Y precisamente esto que tú comentas del aseo nasal es básico porque además de lo que se va a quejar es, doctor, es que le sigue escurriendo el moco. Y claro, entonces ya el peligro es que se vuelva a medicar a un niño, se le vuelve a dar otro ciclo de medicamento y no solo de antibióticos, de otra vez otro jarabe para el moco, otro jarabe para la tos, otro antibiótico y alguien que ya se sentía bien, que solamente está en ese periodo residual, es decir, de esos síntomas latosos que persisten en lo que termina de recuperarse la vía respiratoria. O sea, recordemos que va a tener bastante tiempo para poderse regenerar a como estaba antes. Y pues nadie pasa todo este tiempo, estamos hablando de unas 4 semanas, entre 2 y 4 semanas después del inicio de que se contagió, pues nadie dura un mes con síntomas. Claro. Y después dices, bueno, ya no se enferma el resto del año. No, pues al siguiente se va a volver apenas se le acaban de quitar y se va a volver a enfermar. Entonces justamente el hecho de utilizar el aseo nasal en esta fase que ya no está con malestar, que ya se siente bien, ya anda comiendo, brincando, jugando, juntándose con otros niños, es mejorar esa sensación de no estar obstruidos de la nariz, de no estar con todas las flemas acumuladas, sin tener que caer en el exceso de medicamentos. Ese, sin duda alguna, para mí como otorrinopediatra, es el primer y gran beneficio que tiene el aseo nasal. De hecho, es una parte muy importante de mi consulta donde trabajo mucho con explicarle a las familias dónde está el proceso ya, donde ya el niño se siente bien. O sea, siempre les digo que el estado general de un niño es lo que manda. Y entonces, ¿cómo podemos ser más racionales de no estar agrediendo ese organismo ni estarnos acabando nuestro arsenal de medicamentos? Porque recordemos que ya los antibióticos pues ya tienen una fecha de caducidad, ya tenemos mucha resistencia de las bacterias y no queremos usarlos para casos que no se necesiten. Entonces es un beneficio tanto para conservar la funcionalidad de los antibióticos como para los bebés y los niños pequeños que no van a estar cargados de medicamentos, que es una de las consultas más frecuentes. Claro. Vengo porque ya fue demasiado medicamento, ¿no? Ahora, esa es una, nada más. Esa es una. Una pregunta, Iris, ahorita que me acaba de surgir. Bueno, ya hemos hablado que las aguas de mar son útiles. Sin embargo, a lo mejor, pues, nuestros amigos que nos escuchan dicen, bueno, pero es que si yo voy a la farmacia, ¿qué agua de mar compro? Si es que, pues, a lo mejor es una cuestión que de primera instancia veo que mi hijo se está ahogando y quisiera yo ayudarlo, ¿qué agua de mar compro? Hay muchas combinaciones. ¿Tú recomendarías alguna o hay en el mercado alguna que sea práctica para estos procesos infecciosos? Sí, bueno, aquí tendríamos que ver las aguas de mar que además tienen una sustancia adicional. En el caso de Gotinal, perdón, sí puedo decir marcas. Sí, verdad, obviamente. Claro, no, pero además pues es la única que hay en el mercado, ¿no? Ajá. Sí, muy bien. En el caso de Gotinal Mar, que Defense, que tiene adicionado el xilitol ha demostrado tener propiedades contra agentes infecciosos, ¿okay? Incluyendo algunos virus, bacterias,
Y además, también algo que es bastante relevante en la población pediátrica es que no llegamos a tener ese sabor salado predominante. Claro, que en los niños es muy importante, sí, ¿no? Los niños, una de las cosas que lo aplicas, se pasa un poco hacia la garganta y lo rechazan. Entonces te lo aceptó la primera vez. Y la segunda, ya ve que te acercas con el dispositivo. Entonces, y pues bueno. Sí, entonces justamente esta sustancia xilitol, que es lo que tiene adicionado, tiene un sabor dulce, es un azúcar. Entonces justamente al momento de llegar a tragarlo, pues la percepción es muy diferente y también es algo que nos ayuda para acostumbrar o habituar a un niño a estarlo haciendo frecuentemente, que así es como nos lo vamos a llevar en la edad pediátrica. No, afortunadamente las presentaciones pediátricas que existen ya de varios productos, en este caso hablando de los que son para la higiene nasal, pues tienen un dispositivo que permite que sea, vamos a llamarlo así, fácil de tolerar el aseo y la aplicación, ¿no? Así es. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, con los niños más pequeños? Muy bien, y esto también me encantó esta pregunta porque tenemos como muy condicionada la idea de que para los bebés la aplicación del agua salina o el agua de mar va a ser en gotas y conforme van creciendo ya va a ser en un dispositivo con spray. La verdad es que esto no tiene un fundamento específico ni hay una razón clara. Digo, yo me he dedicado a buscarla por mucho tiempo, tengo 16 años de ser otorrino y siempre me lo pregunté por qué y en dónde está ese momento donde ya cambia uno de gotas a, o por qué no primero spray y luego las gotas o simplemente omitir. Pero, digamos, las gotas. Si nos vamos a la lógica, ¿cómo es el funcionamiento normal de la circulación de las secreciones? Cuando nosotros tenemos un moco acumulado, digamos, pues está en toda la pared, en toda la cavidad de la nariz, no está nada más en un punto específico. Entonces aquí lo que nos hace falta es una aplicación que a presión, como una manguera, tú la echas y empiezas a movilizar. Haz de cuenta que si tú tuvieras en el patio de tu casa lodo seco o espeso, tengo que aplicar cierta presión. Sí, ¿qué tendrías que hacer para limpiarlo? Vas y le echas la gotita cubeta de agua, la cubeta de agua así, o con una manguera sería lo más fácil, ¿no? Entonces, la verdad es que no hay un punto definitivo de edad, digamos, para la cual tengamos que dividir exactamente que estas son en gotas y estas son en spray. Más bien es qué es lo que quiero hacer. Si yo lo que quiero hacer es movilizar secreciones que están espesas, pues definitivamente nuestro mejor aliado va a ser un dispositivo a presión. En el caso de Gotinal lo podemos utilizar el dispositivo a presión a partir de los 3 meses de edad en Gotinal Defense. Okay. Y hay otra presentación, la cual también tiene adicionados otro tipo de sustancias, que son el aloe vera y manzanilla, las cuales sirven más para humectación. Okay. Que ahorita vamos a ir Así a es. esa Entonces, parte. estas son otras cuestiones que podemos manejar, pero a partir de los 3 años de edad. Claro. Enfatizando mucho este punto que acabas de mencionar, Iris, yo creo que es muy importante porque a veces a los papás les da como demasiada ansiedad, sobre todo con los bebés, con los lactantes menores, hablando en términos generales, menores de 1 año, y que no saben cómo aplicárselo, pero acabas de decir algo muy importante. O sea, necesitamos algo que limpie, que barra esa secreción. A veces el poner la gotita realmente pues se queda la gota y es más, a veces ni siquiera entra porque el moco está tan espeso que pues la mamá dice, bueno, pero es que el agua no está pasando, se está quedando ahí. La ventaja de los dispositivos de aguas de mar es que permiten este barrido, ¿no? Estoy entendiendo. Sí, estamos haciendo un arrastre mecánico. Un arrastre mecánico. Muy bien. Pues muy bien, Iris, ahora vamos a pasar a otro terreno fangoso para los papás. Ya ahorita hablamos sobre las infecciones, sobre el aseo nasal. El otro tema que además yo veo que los papás siempre se angustian, se preocupan, es cuando decimos la palabra alergia. Ajá, o sea, digo, además de que tienen que lidiar con que se estén contagiando con infecciones en la guardería o en el centro escolar, el tema de cuando les decimos que el diagnóstico es alergia, bueno, se pasa por la cabeza 1000 cosas. Es como una sentencia. Es como una sentencia, porque además, más o menos, pues la gente entiende que la alergia no es una cuestión que se quite con un tratamiento de 5 días o de 1 semana, sino que es una patología que pues va a durar muchos años, que muchas veces no se quita, que solo se controla y les genera mucha ansiedad, sobre todo cuando son niños. Las aguas de mar, ¿cómo le benefician a un paciente que tiene alergia, sobre todo hablando en esta edad? Digo, y justo lo mencionaste de una forma que me gustó y por eso dije es una sentencia así. O sea, cuando das el diagnóstico, yo creo que uno de los aspectos emocionales más importantes es cuánto tiempo va a durar. O sea, inmediatamente te imaginas a largo plazo. Pues nuevamente nos remitimos. O sea, la alergia es una condición que efectivamente puede durar mucho tiempo, pero aquí sí nosotros tenemos que apoyar las funciones normales del cuerpo. Va a haber congestión, va a haber inflamación. Por lo tanto, también va a haber secreciones acumuladas. Y además, en la alergia se produce un extra de secreciones
porque lo que quiere hacer el cuerpo es bloquearle la entrada a las sustancias que lo irritan. ¿Okay? Eso es lo que significa la alergia, que somos más vulnerables a algo que normalmente a otras personas no les haría daño. El cuerpo monta una respuesta demasiado exagerada, pero pues eso lleva consigo nuestra calidad de vida. Vamos a estar más congestionados, vamos a estar más mocosos, aunque no estés contagiado de nada. Claro. Entonces, el papel del agua de mar efectivamente es ayudar a esa circulación de las partículas y de las secreciones, a removerlas. Por ejemplo, no es lo mismo que yo soy alérgica al polvo, viene una partícula de polvo, se me queda en la nariz y ahí está, está detonando la inflamación. Claro. La traigo ahí 2 horas y 2 horas ahí está todo irritándome. La traigo ahí 4 horas y la traigo 24 horas, pues ya. ¿No? Entonces no es lo mismo decir que está permaneciendo ahí todo este tiempo haciendo su reacción natural en la alergia, que es irritar y producir secreciones y que el cuerpo se quiera defender, a decir, bueno, se depositó y empezó su proceso molesto e irritativo. Bueno, con un aseo nasal frecuente, la limpié, la quité. ¿Ok? Y entonces, bueno, sí recibí un cierto impacto, pero no va a ser comparable a que la partícula permanezca ahí durante pues tiempo indefinido, claro. A ver hasta cuándo se elimina por sí sola, ¿no? Claro. Entonces, es esto. Y lo otro pues es también en cuestión, sobre todo en estos tiempos, en cuanto a que la percepción de la escuela o de la guardería de un niño. Sí, ahora estornudas o toses y bueno, ya te ven feo, es no así foco rojo, ¿no? Hazte, retírate no más del 1.5 metros de distancia, ¿no? No lo vuelva a traer, señora, hasta que no traiga una prueba negativa, hasta que no sepamos que no es un niño contagioso. Claro. Entonces, ahorita la verdad es que mis pacientes alérgicos todos están en la mira. Claro. Diario me la paso haciendo reportes de este niño tiene un proceso alérgico, exactamente. Es alérgico, no trae proceso infeccioso. Y eso es muy importante, de verdad, digo, aunque no es el tema, pero yo creo que pues los maestros deberían de recibir algunas una capacitación, ¿no? Sobre todo para entender, yo sé que no son médicos, ¿no? Pero por ejemplo, este tema de la alergia son cuadros que se van a estar presentando más ahorita que entramos a la fase de los meses con claro, frío, con cambios de temperatura, con incremento de polución y que pues bueno, son pacientes que van a tener síntomas, ¿no? Y van a ser rechazados. Pues sí, imagínate, pues todos los días te lo regresan a la escuela, pues digo, a la casa, perdón, pues va a ser un tema, ¿no? Ojalá, ¿no? Los papás dicen, ya que se quede en la escuela, ya necesito tiempo. Para eso, el momento que hacemos un aseo nasal frecuente, claro, y lo hacemos como una costumbre diaria, disminuimos las posibilidades de que eso pase, o sea, de que tenga que faltar a la escuela o de que sea rechazado para claro, entrar. Ahora, parece pregunta básica, pero define frecuente. ¿Cada cuánto es necesario? Ahorita mencionabas y estaba yo pensando, bueno, seguramente ahorita que mencionabas que la partícula de polvo, de polen, de pelo de animalitos, que luego es muy frecuente con los niños que estén abrazando, besando, durmiéndose con el animal, que también tiene su parte buena. Yo no estoy en contra de que tengan mascotas, pero exactamente, pero ¿cada cuánto sería lo recomendable aplicarlo? Pero aquí también depende mucho de qué tan intensos son los síntomas. En cuanto a frecuencia, podemos hablar tradicionalmente de 3 veces al día. 2-3 veces al día es como nuestra frecuencia base. Algunos niños que no tienen tanto problema tal vez lo pudieran usar una sola vez al día, pero lo común indicarlo es 2 a 3 veces al día. Uh-huh. Casi siempre es 3. Ahora, ¿tú qué opinas, Iris? Bueno, hablando de infecciones, hablando de problemas alérgicos. Otro tema también que es muy angustiante para los papás es la hora del sueño. El sueño. Porque donde se van a tapar y donde se van a literal ahogar es en la noche, ¿no? O sea, yo tengo mamás que llegan a la consulta y me dicen, doctor, es que ni duerme el niño ni duermo yo. Porque, o sea, estoy pendiente de que no se me vaya a ahogar porque siento que algo le puede pasar, o se me pasma o se queda sin respirar. Sí, claro. ¿Qué opinas en relación a aplicarse el agua de mar antes de dormir? O sea, hacerse una higiene de su nariz antes de dormir. Y aquí sabemos que es una edad prácticamente a los primeros 5 o 7 años de vida donde vamos a traer mocos, pues más veces vamos a traer mocos que van a ser las noches que no tengamos mocos. Ajá. A los niños por algo les decimos mocosos. Exactamente. Entonces, casi siempre vamos a estar o entrando o saliendo de algún contagio, vamos a tener congestión o secreciones. Al momento de que tenemos congestión o secreciones en la vía respiratoria, esta se disminuye en el tamaño que queda disponible para el aire. Uh-huh. Entonces, ni entra el aire ni circulan los mocos, entonces esa nariz está ahí como medio bloqueada, medio sí, medio no. Y puede causarnos problemas desde el inicio del sueño. Es un niño que no se quiere dormir porque pues, no sabe que va a llegar la hora complicada. Sí, ¿no? Así es. O sea, el cuerpo internamente sabe que no está en las mejores condiciones para ponerse en el estado más vulnerable de todos, que es a dormir. Entonces, pues lucha, ¿no? No se quiere quedar dormido, horas arrullando y bueno, y apenas
lo acaban de arrullar o de dejar ya dormidito en su cama o en su cuna y se empieza a ahogar en la ahoga. Recordemos que también se combinan dos cosas. Los que somos papás, híjole, yo creo que la vía respiratoria conspira en nuestra contra. Sí, porque pasan dos cosas interesantes. Nuestro cuerpo funciona diferente en el día y en la noche. En la noche, la vía respiratoria es más sensible. Sube al máximo su nivel de alerta, porque pues si estás dormido y te entra algún irritante, pues luego tienes que reaccionar, ¿no? Entonces, la vía respiratoria es más sensible por la noche. Y segundo, también es el momento más frío de las 24 horas, lo cual genera más congestión, ¿no? Entonces, si más o menos durante el día se la había llevado, en la noche pues se va a desbordar el síntoma. Y esto puede ser interrupciones bastante frecuentes, o sea, estarse despertando cada hora, cada media hora, y despierta, lo arrullan, lo acomodan y luego otra vez se obstruye y otra vez vuelve a dormir. Entonces, efectivamente, un problema de descanso del niño es un problema de sueño también de la familia, por lo menos de la mamá o de quien les cuida. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos este tipo de secreciones? Pues uno, prevenir. No se acuesten, así les digo a mis mamás, no se acuesten con la nariz sucia. Lo van a lamentar. Y no van a dormir. A las 3 de la mañana te vas a arrepentir, ¿no? O sea, claro. A veces que yo digo, ya se me quedó dormidito. No, ya no lo despierto. Ya no lo despierto. O ya, se me olvidó. O sea, no, ya estamos acostados ya para que se duerma. Te vas a arrepentir a las 3 de la mañana. O sea, despierta. Digo, levántese la claro. ¿No? Entonces, mi recomendación siempre es, si hay un niño que está sufriendo congestión, que está con secreciones, que durante el día lo viste que anduvo moqueando, tosiendo, no se acuesten sin un aseo nasal. Un niño que está respirando perfectamente, no está, esos 5 días al año que no está en un cuadro, entrando o saliendo de un cuadro infeccioso, bueno, esos días podemos llevarla con mayor tranquilidad y no necesariamente hacer un aseo de forma indispensable. Pero si estamos dentro de un proceso, entrando o saliendo de un proceso contagioso o de alergias, o que estamos en una temporada donde ha habido congestión, digo, el indicador es el día. Si en el día lo viste, digamos, el síntoma, en la noche va a estar 3 veces peor. Entonces, como una prevención, háganlo, el aseo nasal antes de acostar. Me encanta siempre cuando estoy con la doctora Iris porque nos da tips para todos los momentos y yo creo que seguramente nuestro auditorio está valorando mucho esta situación. ¿Qué opinas, Iris, también en relación a lo de las aguas de mar, de estas combinaciones que vienen con manzanilla o con aloe vera, que pues se ha recomendado que son prácticas, sobre todo, por ejemplo, para la edad pediátrica? ¿Qué funciones tú le ves? ¿Sí sirve utilizarlo? Esa es una cuestión. Y bueno, y la otra que te la voy a hacer en este momento, hay dispositivos para adultos y para niños. ¿Qué diferencia hay entre...? Porque luego a veces a los papás me ha tocado ver que me comentan, es que yo tengo este spray que usted me mandó, ¿no? Para mí. ¿Se lo puedo aplicar al niño? ¿Qué nos dices al respecto de eso? Sí, bueno, mira, van juntas realmente las dos cuestiones. La primera es que las preparaciones que efectivamente tienen adicionados, como por ejemplo el aloe vera, estas las podemos utilizar a partir de los 3 años y justamente es una edad donde suele haber mucho sangrado de la nariz. La mayoría de los sangrados nasales, digo, yo le echo mucho la culpa a las películas de las novelas porque en cuanto vemos sangrado nasal, o sea, sientes que están matando al paciente. O que tiene algo muy grave. La realidad es menos glamurosa. O sea, sí, definitivamente hay sangrados que son por cuestiones graves, pero la gran mayoría de los sangrados, si tú lo sabes, lo vemos en nuestra consulta, son por un tema que nos hace generar resequedad en la nariz. ¿Okay? Puede ser una alergia, puede ser ambientes como el de nosotros aquí en Ciudad de México, que les platico, nuestro aire tan bonito, tan limpio, alto, frío, seco, contaminado. ¿Okay? Pero, por ejemplo, puede pasar también en lugares cálidos por la temperatura, sobre todo en lugares también secos, fríos. No hay un ambiente específico que digas, es que aquí no te sangra la nariz. Pero condiciones extremas, sobre todo donde va a haber frío, calor, seco, entonces la nariz también pierde esa humectación y pierde esa lubricación. La capita que nos cubre los vasos sanguíneos es muy delgada, como de 1 milímetro más o menos. Entonces, ¿qué tanto les gusta que se tenga que resecar para que se rompa esa capa protectora? Y los vasos sanguíneos que están abajo, que dicho sea de paso en la nariz son muchísimos. Son muchos, exactamente. Muchos. No es que se haya reventado una cosa muy mala, es que están tantos y tan conectados que aunque se reviente uno chiquitito, pues nos llega el flujo de todos los demás. Entonces vamos a tener el sangrado de la nariz. Y el tratamiento primario, cuando sabemos que este es el problema, que la nariz se resecó, se cuarteó y se reventaron los vasitos, es lubricar.
es restaurar ese equilibrio de lubricación. Para eso nos pueden servir las sustancias como el aloe vera, sustancias adicionales, así es, los lubricantes. Y hilándolo con la segunda pregunta, también hablamos de que si es un área lastimada y tú usas un dispositivo que genera mayor presión. Como el del papá, el del adulto, sí, exactamente. Específicamente las boquillas vienen diseñadas para tener una regulación de la cantidad de la fuerza con la que va a aventar el chorro, el frasquito. Entonces, si tú le pones el que está diseñado para una nariz de adulto, pues te vas a llevar toda esa pielecita lastimada, todo ese tejidito que estabas lubricando, pues no lo vas a lubricar, te lo vas a llevar. Claro. Entonces, por eso siempre es ubicarnos siempre en el dispositivo que nos toca por edad. Qué bueno. Muy interesante de verdad todo lo que nos platica Iris y solamente ya para terminar, que además podríamos estar horas hablando con Iris de este tema. Yo sé que seguramente ahorita los papás ya deben tener una lista mental de todo lo que le quisieran preguntar. Ahorita nos va a decir ya dónde la podemos contactar. ¿Tiene algún efecto secundario, alguna contraindicación usarlo? Digo, porque lo que me comentas es que podríamos utilizar el agua de mar en los niños mañana, tarde y noche, fin de semana, vacaciones, qué sé yo, se me ocurren 1000 escenarios. ¿Tiene alguna contraindicación? Pues no realmente, o sea, prácticamente estas son sustancias que van muy bien, de hecho van a concentraciones bastante amigables con los tejidos de nuestro cuerpo. No hay un efecto real por estarlo utilizando constantemente, de hecho pues sabemos que en la edad pediátrica los vamos a estar usando tiro por viaje, entonces no hay ningún problema, se pueden utilizar. Perfecto. Pues Iris, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente todo lo que nos ha comentado, nos ha compartido la doctora Iris, estoy seguro que va a ser de su utilidad en la práctica diaria. A lo mejor ya desmitificamos muchas cosas que a lo mejor podrían tener, muchos miedos que pueden llegar a tener los papis y las mamis. ¿Y dónde te podemos encontrar, Iris? Si nos puedes compartir tus datos de tu consultorio, tus redes sociales, que ahora pues las mamás yo sé que son súper hábiles y que tienen una red de información pues casi como el de la Interpol o el de el C5, o sea, son muy hábiles. ¿Dónde te pueden encontrar? Muchas gracias. Pues yo me encuentro basada aquí en Ciudad de México. Estoy en los dos hospitales que mencionaste, en Star Médica Hospital Infantil Privado y en Médica Sur. Pero pueden encontrar mi información, aunque no se encuentren en Ciudad de México, disponible para ustedes en Instagram a través de Iris Otorrino de Ninos y en mi sitio web www.otorrinodeninos.com. A través de esa página también pueden encontrar los datos de consultorio, las ubicaciones, los teléfonos, costos, horarios y ahí mismo pueden agendar. Muchísimas gracias, Iris. Los invito a que visiten la página de la doctora Iris. Seguramente encontrarán información también de utilidad para otras problemas de otorrinolaringología pediátrica. Y pues bueno, yo les doy las gracias por habernos acompañado un día más en esta serie de podcast que hemos denominado Higiene Nasal 101. Les recuerdo que nos pueden encontrar en la plataforma de su elección o en el canal de YouTube. Yo soy el doctor Francisco Javier Sainz. Les agradezco su atención y su compañía este día y nos vemos en la próxima, seguramente con otro tema interesante sobre la higiene nasal. Buen día. Consulte a su médico y lea las instrucciones de uso. Gotinal Mar Defense. No se use en menores de 3 meses de edad. Número de registro Gotinal Mar Defense 1687C2019 SSA. Gotinal Mar Soft. No se use en menores de 3 años de edad. Número de registro en Gotinal Mar Soft 1688C2019 SSA. Clave de autorización 213300201B3310. Avalado por la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, de Cirugía de Cabeza y Cuello. Este podcast es patrocinado por Chinoin.